Hola, el día de hoy voy a estar haciendo un análisis sobre una obra y es nada más y nada menos que Apuntes del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. El día de hoy más que nada el motivo por el que empiezo a leer esta obra es nada más y nada menos que por un conflicto que yo tenía directamente con los temas de la sabiduría y el conocimiento que por ejemplo se plantearon de hecho en el video pasado, que es el que está dedicado a la muerte de Iván Illich. Y básicamente el problema que yo, o bueno, la dicotomía que quería observar en, en esa obra era ver evidentemente, pues la dicotomía, el lado opuesto de lo que planteaba. Y justo pensé, y tenía ahí arrumbado el libro, que Apuntes del subsuelo más o menos lo empezaba como a hacer. Es un libro que había comprado hace bastante tiempo, hace bastantes años, pero que nunca me había dignado a leer porque las primeras páginas me parecían un poco difíciles y pues me rendí, nada más. Pero ahora tenía otra determinación y era básicamente acabarlo. Entonces sí, voy a estar haciendo el análisis de esta obra y quiero arrancarlo más que nada con una pregunta que es un poco opuesta a la que planteaba en La muerte de Iván Illich y es: ¿qué tal que eres muy consciente de la vida que llevas? ¿Qué tal que eres muy inteligente de esa vida que llevas? ¿Y qué tal que ese nivel tan alto de conciencia y de inteligencia sean capaces de derrumbarte por completo y parar cualquier acción que pueda propiciar un mejor futuro? ¿No? Eh, Esta es la principal pregunta que voy a intentar responder en este video, en este análisis. Y sí, eh, para empezar, Apuntes del subsuelo. No voy a tomar en este caso de la obra un resumen, porque me parece aparte una obra que no tiene mucho sentido hacerle un resumen, sino hacerle una indagación principalmente de índole filosófica por los temas que trata. Pero lo que sí me gustaría dar a entender es que existen dos partes de la obra en sí, y es una primera parte en la que se hacen planteamientos filosóficos, que no es que necesariamente el autor nos los comparta, pero evidentemente su personaje sí, y la segunda parte que es la parte de la parte que es más novela. Entonces, la primera parte me parece a mí, un poco a diferencia de lo que he oído, a mí la primera parte se me hace la más interesante de todo el libro, porque a pesar de que es la más densa, se me hace muy coherente. Y esto es lo que más me preocupa y lo que más me dio como cosa del libro. Y bueno, básicamente en la primera parte vemos este personaje que se presenta como alguien que es asqueroso y es despreciable y en general va a ser el protagonista de toda nuestra obra. Y es una persona que se odia a sí misma, es una persona que no se tiene ningún tipo de aprecio y que va a hacer planteamientos filosóficos a través de esta inteligencia que lo ha llevado a un estado mental y físico sumamente deplorable. Uno de los temas principales que a mí más me interesan en todo esto es la libertad y cómo plantea este personaje sus posturas filosóficas con respecto a la libertad. En este caso, la libertad él la plantea como que, a pesar de las condiciones que le podamos poner a la libertad, si podemos determinar que, por ejemplo, un individuo, si sigue un camino en su vida que sea denominado un camino bueno, un camino de virtudes, de valores que propicien un mejor futuro, él lo que plantea es que probablemente si este individuo se le inclina hacia ese estilo, lo que va a generar no es a un mejor individuo, sino que lo que va a generar es que justo en un ejercicio de su libertad intentará ir en contra de lo que en apariencia resulta bueno para probar su libertad a través de dañarse la vida. ¿Ok? Entonces, básicamente, en este libro vemos que su ejercicio de la libertad, al menos del protagonista, va a seguir esta línea de pensamiento. Hay patologías físicas que el propio personaje padece. De hecho, él menciona que probablemente tiene un padecimiento del hígado y de hecho siente que su dolor es una forma de expresar su libertad. Si yo puedo hacerle entender al mundo que mi dolor es mío y que lo disfruto,
estoy haciendo un ejercicio de mi libertad, disfrutar mi dolor, algo que parece diametralmente opuesto a lo que normalmente consideraríamos sano. Habla mucho de este concepto y lo habla principalmente a través de la ideación de beneficios. Básicamente es lo mismo que le estaba planteando, que es si consideramos que hay beneficios en la humanidad que pueden encaminar a un hombre a ser una persona eh, buena, por así decirlo, entonces estos beneficios van a ser perseguidos por gran parte de la población y podemos dirigir a la población a esto. Suena algo utópico y curiosamente es lo que quiere el autor. El autor Dostoyevsky en este caso está intentando plantear justo esto porque tiene un conflicto filosófico con otros autores de su tiempo que básicamente proponían esta idea de que al hombre se le puede encaminar al bien. Y Dostoyevsky, su planteamiento es no. Si al hombre lo encaminas al bien, probablemente te termines saliendo el tiro por la culata y el hombre entonces buscará el mal, incluso si es el mal propio, porque entonces plantea algo muy esencial, y es que el beneficio mayor que la raza humana busca no es un beneficio bueno en sí. La naturaleza en sí del beneficio es el beneficio propio. Una idea que redonda un poco en el ego de las personas, pero que es sumamente interesante. También nos va a empezar a plantear otro tipo de cuestionamientos como los que le competen más que nada a los hombres de acción, que es como él los determina, y habla de los hombres de acción como personas que son capaces de llevar a cabo, vaya la redundancia, acciones que para los hombres del intelecto o los pensadores resultan demasiado difíciles. ¿Por qué plantea esto? Principalmente lo hace porque considera que en los hombres de acción, al no poseer la misma inteligencia que su opuesto, son capaces de no pensar lo suficiente lo que hacen y aún así llevarlo a cabo. Uno de los planteamientos que más me interesan con respecto a esta idea es la imagen que pone con respecto a la venganza. La venganza en este caso la plantea como una acción muy fácil para los hombres de acción, pero muy difícil para los hombres del pensamiento o la gente sabia, si lo podríamos catalogar, si es que la sabiduría se puede catalogar en esta, pues sí, en este contraste y no en una, bueno, ok. Entonces, la venganza la plantea como un concepto muy importante porque la venganza entonces es una acción que los hombres de acción pueden llevar a cabo con facilidad y pueden salir ganando de esa venganza. Si alguien me hace un daño y soy un hombre de acción, puedo salir ganando porque al no darle tantas vueltas al planteamiento, uno, de la venganza, dos, al motivo de la venganza, probablemente hacen que mi venganza tenga un mejor resultado y sea mucho más propio. Ahora, yo no considero, probablemente aquí difiero, al igual que en muchas cosas con este protagonista, porque es un protagonista que justo lo que yo creo que plantea muchísima gente que lo ha leído es para que estés en desacuerdo con él. Aunque yo sí creo que tiene muchos puntos interesantes como los que les menciono. No me acuerdo ni qué le estaba diciendo. Que estaba de desacuerdo con algo del protagonista y ya se me olvidó. Bueno, entonces lo voy a retomar. Eh, déjenme pensar. No me acuerdo ni qué estaba diciendo. Pero bueno. Entonces, básicamente, la venganza entonces resulta demasiado... Ah, justo, que yo no estaba de acuerdo con que la venganza, a pesar de ser un hombre de acción, es algo sumamente fácil de llevar a cabo siendo este hombre de acción. Me parece que es un poco más complejo y algo muy interesante que puedes ver en otras obras artísticas, no solamente literarias, es que la venganza normalmente nunca sale como es planeada, al igual que la mayoría de los planes del hombre. Entonces, es interesante el punto de vista y creo que ejemplifica algo importante que es la diferencia entre pensar y actuar, pero en esta cuestión específica de la venganza me parece un poquito difícil y un poquito más complejo que lo que plantea en este caso el autor.
Eh, entonces, básicamente, él se denomina como este hombre del conocimiento, este hombre del saber, y entonces expresa que es muy difícil para él llevar a cabo las acciones. La primera parte es justamente difícil porque llevar a cabo procesar todas estas ideas y estas filosofías que él mismo está pregonando, puede resultar bastante cansado, y en este cansancio mucha gente se puede hartar de la lectura, pero creo que para eso existe la segunda parte de la obra. Antes de saltar a la segunda parte de la obra, me parece relevante que les mencione más o menos un poco de los escritos que yo más o menos iba buscando y anotando en el proceso en el que lo iba leyendo, ¿no? En esta página anoto: el ser humano no es solamente un ser racional, es a su vez uno irracional. Entonces Dostoyevsky aquí, déjenme les comento qué capítulo es, por cualquier cosa, es el capítulo 8. Lo escribo así porque Dostoyevsky creo que es uno de los autores más interesantes a la hora de analizar la condición humana y no determinar que el humano solamente salta al mundo como ser una persona que hace actos racionales y una persona que hace actos irracionales. Es curioso porque de hecho me parece muy interesante, no sé si es en este capítulo, pero en algún punto de la obra, de la primera parte, menciona que quién de nosotros no conoce a un hombre o a una mujer, X, me refiero a un humano, que haya ido en contra de todo lo que esa persona consideraba bueno. Creo que todos conocemos a alguien que en esta vida eh, muestra señales de ir hacia un beneficio en específico y después corromperse de una forma súbita y hacer todo el acto contrario de lo que normalmente entendíamos de su condición. Dostoyevsky no nos dice probablemente esta persona nos ocultaba algo, probablemente esta persona siempre fue así. No, nos dice probablemente es una persona racional, pero es capaz de ser irracional. Y todos tenemos en el corazón algo de irracionales y siempre hay algo que termina por delatar nuestra frágil condición humana. Es algo que hace a lo largo de varias obras. Antes de esta obra yo había leído Crimen y Castigo, de hecho el inicio, de hecho me parece que toda la obra de Crimen y Castigo es una gran, pues sí, antecesora de esta. Sin lugar a duda creo que lleva mucho estos puntos un poquito más a mayor extensión, igual por la extensión misma de la obra, pero vas viendo cómo Dostoyevsky no se encierra en conceptos, o sea, no se encierra en dicotomías para hablar de la condición humana, sino que la entiende como algo mucho más complejo. Y esto es algo distinto, ¿no? Ok, entonces, también anoto aquí: la libertad del humano, a pesar de que se le cumplen todas sus necesidades y no requiere más que vivir su historia, intentará de una forma irracional y no acorde a lo racional ir en contra de todo aquello que le niegue su libertad. Todo gracias a su ingratitud y a su insensatez. En este caso, esta última parte que pongo de ingratitud e insensatez es algo que me gusta mencionar ahorita, pero con lo que ya no estoy de acuerdo después de la lectura. Y me parece que ilustraba un poco algo que al final de la lectura cambió dentro de mí. Entonces me pareció interesante mencionarlo. Y aquí hay algo que me interesó mucho, y es que yo pongo: el humano es capaz de todo con tal de poder ir a la contraria del determinismo. Esto, como tal, el debate entre el determinismo y la libertad es algo que se va moviendo durante la obra y durante la primera parte cuando se hablan los temas de libertad, que es sumamente interesante, pero que lo hace justamente para hacer este planteamiento en contra del otro pensador que pensaba que las sociedades podían ser encaminadas hacia un bien mayor y que las sociedades siempre progresaban, cosa que sabemos que no es así. Aquí yo pongo otra vez: el ser humano no puede ser estipulado ni limitado a través de sistemas que profesen beneficios que no le pertenezcan. Es el punto central del beneficio propio que les mencionaba. Sin duda puede profesarlos, como lo hacían los renacentistas,
pero ponerlas en acción puede contradecir sus palabras. Esto es un concepto interesante que es distinto lo que un hombre piensa de lo que un hombre hace. Y normalmente no concuerdan una con la otra. Es lo que llamamos ser honesto en nuestra sociedad, a grandes rasgos, pero yo creo que justo Dostoyevsky no se quiere enfrascar en debates de una persona es honesta, una persona es deshonesta, una persona es buena, una persona es mala. Creo que es demasiado, es reducir un tema demasiado complejo a, a- a- o sea, a intentar racionalizar conceptos complejos a través de oraciones muy sencillas. Entonces no creo que sea este el camino que él buscaba. Algo muy interesante que él plantea es una idea que si lo leen lo van a encontrar, es el 2 más 2 es igual a 4, que el hombre y su libertad no es un axioma. El hombre y la libertad para mí, y a consideración mía, tampoco es un axioma, y por eso digo que el hombre del subsuelo es una persona sumamente interesante en sus razonamientos, aunque no en su acción, justo lo que estábamos mencionando. Pero este 2 más 2 es 4, es justamente es como es un axioma determinista de que el hombre puede ser definido a través de determinados comportamientos y de encaminarlo a determinados caminos. Pero, como les digo, yo en este momento estoy de acuerdo con el hombre del subsuelo de que esto es imposible. El hombre no puede ser dictaminado nada más porque alguien lo encamina a eso. Se puede hacer un debate de la fragilidad de las decisiones de las personas y de cómo muchas de las cosas que viven no son en sí decisiones suyas, sino decisiones de alguien más, que es lo que veíamos en La muerte de Iván Illich. Pero creo que este no es el caso para esta obra en específico, porque nos plantea el caso opuesto. Los hombres racionales y los hombres inteligentes siempre van a buscar romper ese 2 más 2 es igual a 4. Para mí es el punto crucial de esta primera parte. Y en la segunda parte, lo que vamos a ver es, vimos planteamientos filosóficos interesantes, vimos planteamientos filosóficos más bien, quiero cambiar la palabra interesante por comprensibles, y también vimos razonamientos filosóficos no tan comprensibles. Y uno de esos fue, por ejemplo, el del dolor que les mencionaba, y es el de encontrar placer en el dolor como una forma de ejercer la libertad. En la segunda parte del libro, que específicamente se llama A propósito de la nieve sin cuajar, es una parte en la que ya vamos a ver literalmente al autor actuando sobre estos principios filosóficos. Los hombres, sin lugar a duda, pueden tener una filosofía, pero no necesariamente esa filosofía se traduce a sus acciones. Y esta obra probablemente es la que mejor lo ejemplifica de todas de las que yo conozco. Un hombre se puede contradecir de forma extraordinaria. Un hombre puede defraudar de forma extraordinaria a pesar de lo que dice. Y el hombre del subsuelo es justamente ese hombre. Es un hombre que sobrepiensa demasiado las cosas, es un hombre que sobrepensar todos estos cuestionamientos filosóficos y ser alguien tan inteligente lo va a detener de actuar sobre su propia vida. Va a tener miedo de actuar, va a intentar ver todas las posibles combinaciones de sucesos para predecirlos. Va a intentar por completo tener el control de todas las circunstancias que le rodean. Y vamos a verlo a través de esta segunda parte en la que el propio hombre del subsuelo nos va a regresar años atrás a su juventud y nos va a enseñar cómo él vivía. Y su vida es esa. Es una vida sumamente triste, es horrible, honestamente, ver a un hombre tan inteligente desbaratarse con tanta facilidad. Ver a un hombre que ve en los demás un deseo absurdo, diría yo, de vengarse, incluso cuando no puede llevar a cabo esta venganza. Un momento crucial para mí de esta obra es una en la que quiere llamar la atención de un policía para que el policía lo aviente por una ventana y lo lastime. El trasfondo de esto, básicamente del hombre del subsuelo, es demostrarnos que él estaba dispuesto a cualquier tipo de dolor para que el mundo pudiera saber de su existencia. Es triste porque el policía lo termina ignorando. Es un personaje sumamente irrelevante el hombre del subsuelo para el policía y no tiene ningún tipo de relevancia en su labor en ese momento.
y lo termina ignorando, como lo terminarán haciendo muchísimas de estas personas. La ignorarán a diestra y siniestra. Pero sí, básicamente este va a ser el punto principal de la segunda parte, que es mostrarnos lo difícil que es también ser inteligente y enfrentarse a una sociedad eh, que no es como uno piensa que debe de ser, probablemente, ¿no? Igual recomiendo mucho la obra, leerla, en especial la segunda parte de la novela, porque creo que el planteamiento principal y una forma introductoria de la obra es entender la filosofía, pero capaz los conceptos que se refieren a ya su vivencia, es mejor leerlos de forma personal. Bueno, en realidad es mejor leer toda la obra que un resumen como el que yo estoy haciendo, evidentemente. Pero, entonces, otros puntos que me parecen súper interesantes de la novela es justamente el final. Pasan otros sucesos entre lo del policía y lo del final, que es algo que tiene que ver con unos amigos que él tenía y que tiene un deseo irracional de vengarse de ellos y al final no logra nada. Pero el final me parece el más importante. Cuando justo quiere efectuar esta venganza contra uno de esos amigos, o es básicamente un militar al que le quiere ejercer una venganza y básicamente lo quiere abofetear para sentirse libre y sentir que puede actuar, termina por buscar a esta persona para bofetearla, y en el momento en el que algo se rompe con su esquema, que era ir a buscarlo, encontrarlo y abofetearlo, y en el momento en el que no lo encuentra, todo su pensamiento se cae a pedazos, todo, absolutamente todo, y abandona la venganza por completo. Entonces, algo nos dice aquí de la obra, que es que este hombre, sin lugar a duda, con cualquier cosa se derrumbaban sus planes, y es algo sumamente triste. Posteriormente a este acto, conocerá a una prostituta, y esta prostituta, eh, él básicamente en una forma de poder vengarse, como no lo pudo hacer, va a intentar desquitarse con esta prostituta y hablar directamente muy mal de ella, decirle cosas completamente crueles de su persona. Pero tarde que temprano se dará cuenta que esta prostituta entrará en uno de los espacios más privados de su vida, que es su cuarto. Lo hace principalmente porque el hombre, en una forma de aliviarse un poco este dolor que sentía por la prostituta, la termina invitando a su cuarto, y probablemente se ve algo interesante aquí, que es probablemente una dinámica amorosa, pero es una dinámica amorosa que no se va a consolidar por una cuestión en específico. Cuando esta prostituta, que resulta ser una persona sumamente, ¿cómo decirlo? Es un oyente muy, muy bueno. O sea, lo escucha, lo intenta entender y lo va a buscar a su hogar. Y cuando lo va a buscar a su hogar, a él se le plantea una decisión un poco difícil, y es: puedo en este momento amarla, demostrarle un poco el amor e intentar experimentar por primera vez en mi vida un poco de libertad de acción, o puedo encerrarme y olvidarla para siempre. Aquí hay algo muy interesante, que es con el video que voy a hacer a continuación, que es el de Noches Blancas de Dostoyevsky, que creo que contrastan muy bien los dos personajes, tanto el soñador de Noches Blancas como el del personaje de Memorias del Subsuelo. Lo interesante de este personaje, básicamente, es que se contrasta uno con el otro por el hecho de que el hombre del subsuelo termina negando cualquier tipo de libertad. Termina por negar cualquier tipo de libertad y no la quiere ejercer. Nunca la quiere ejercer, nunca la va a ejercer. Y el hombre de Noches Blancas, al presentársele esta opción de tener la capacidad de luchar contra su fantasía y su ideación y sus pensamientos, decide hacerlo. Decide ponerse en una situación vulnerable y en una situación que no controla para poder ser amado. El hombre del subsuelo jamás lo hace. Es una persona que se abandona por completo a sí misma y que
con tal de él poder tener el control de todas las circunstancias y de todas las variables que involucran al amor, decide mejor no involucrarse, quedarse fuera de ese encuentro, que probablemente hubiera sido muy fortuito. Y sí, esta historia no acaba bien. Esa es la forma en la que acaba. Un hombre que se niega por completo a todo esto. Se abandona a intentar ser libre. Porque probablemente uno de los conceptos que introduce esta obra, al igual que lo que introduce Noches Blancas, es el concepto de que para amar a alguien hay que ceder un poco nuestra libertad. Y que un hombre que no esté dispuesto a ceder su libertad para amar es un hombre que no está destinado a encontrar nunca ningún tipo de amor por su propio egocentrismo. Y ya, básicamente creo que con esto puedo cerrar este análisis. Recomiendo encarecidamente que se lea la obra. Y sí, está muy interesante. Y nada más. Bye.